Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. El absentismo laboral consiste en el abandono del lugar de empleo y de los deberes inherentes al mismo. También puede ser definido como la ausencia de una persona en su puesto de trabajo durante las horas que debería estar presente. Este fenómeno social, económico y laboral afecta directamente a nuestra sociedad, a nuestro tejido productivo y a la sanidad. Y de todo esto hablaremos con Javier Blasco. Él es el director de Adecco Group Institute, que publica por 11º año consecutivo el informe Adecco sobre empresa saludable y gestión del absentismo. Javier, buenos días y bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantada de saludarte. Javier, la pandemia en 2020 disparó los datos de absentismo llegando a máximos históricos. Si no digo mal, el 7,1%. En 2001 cayó medio punto, pero ¿de qué cifras estaríamos hablando en este primer trimestre del 22? Bueno, en este primer trimestre ha habido un incremento sensible. Estamos ya en el 7,5. Es decir, hemos tenido un año 2020, por razones de pandemia sanitarias, muy malo desde el punto de vista de las ausencias por enfermedad. Hemos tenido un 2021 de cierta recuperación en el que ha habido una reducción del absentismo hasta el 6,6 y en el primer trimestre, probablemente por el relanzamiento de la economía, el ciclo económico, vamos a ver qué pasa al final del segundo trimestre, pero sí ha habido un repunte importante de las ausencias, y sobre todo las ausencias por incapacidad temporal por enfermedad común. Si todo esto, porque dicho así en porcentajes, a veces no parece un 7,8, no parece mucho, pero si esto lo transformamos en número de horas, ¿de qué números de horas estaríamos hablando? Bueno, en 2021 estamos hablando de 1.700.000 horas de trabajo perdidas, lo cual supone prácticamente casi 1 millón que no trabajan ni un solo día al año. 937.900 personas. Esto es un problema desde el punto de vista de la productividad. Al Sí. final, de las personas que trabajen dependen de las cotizaciones, dependen también el gasto social en prestaciones por incapacidad temporal, y lo que hay que hacer es buscar el cómo hacer esto eficiente, ¿no? De hecho, nosotros hemos hecho un recálculo, digamos, de Sí. esta cantidad, quitando esa cantidad en cada una de las variables que tiene que ver con la incapacidad temporal o que tiene que ver con otro tipo de ausencias de los últimos 10 años, para también hacer a partir de ahí qué parte, una parte, llamémosle patológica, ¿no?, reducible de estas ausencias. Ujú. Sí, porque a veces lo que te decía, ¿no? A veces nos dan estos porcentajes y no somos conscientes del número de las que estamos hablando, del número de trabajadores y lo que directamente afecta socialmente a la productividad y a nuestra sanidad. Es decir, todo en global, este número es un número muy importante, creo. Sí, esto es un reto de la sociedad, en definitiva. Es decir, tenemos un modelo generoso y yo creo que muy bien valorado desde el punto de vista de la sanidad, desde el punto de vista de las prestaciones, desde el punto de vista asistencial, pero tiene que ser sostenible. El dinero que Claro. sale de un sitio a otro, el modelo de seguridad social nuestro, que como decía es de los más potentes del mundo, pues sale todo. Sale la prestación sanitaria, sale las pensiones, sale el desempleo, sale la formación en un momento, ¿no?, en el que hace falta recualificar a muchas personas trabajadoras para poder tener también más salario, con lo cual es un círculo virtuoso que, si por algunos, digamos, de sus pasos pues falla o se va el dinero por esa especie de sumidero, pues efectivamente hay que ver cómo gestionarlo. ¿Ha tenido influencia estas nuevas formas de trabajar que se han incorporado durante la pandemia? Hablo del el teletrabajo, hablo de la semipresencialidad. ¿Esto ha afectado en algún dato de estos que estamos hablando? Bueno, hemos preguntado en una encuesta, precisamente, venimos varios años preguntando cuál es la percepción, tanto desde las personas como de los departamentos de recursos humanos. Estamos probablemente en un momento difícil, un momento un poco reactivo, diría yo, Ujú. en el que se incrementan las empresas que de alguna manera han llamado un poco a casa, ¿no?, a los lugares de trabajo tradicionales, a las personas. No sabemos si por falta de métrica, no sabemos si por buscar esa especie de cercanía, de proximidad, de cara a cara, ¿no?, de calor humano, ¿no?, de las personas que han estado durante mucho tiempo confinadas y aisladas, o porque a lo mejor hay cierta sospecha de que las personas en remoto son más productivas. Nada más lejano de la realidad. Yo creo que hay consenso generalizado, no solamente por las personas que trabajan, sino también
también por las empresas, en que lo que hay que buscar es lo mejor de cada escenario, lo mejor del remoto, lo mejor del presencial. Hay entornos seguramente de creatividad, de innovación, de talento colectivo, donde probablemente la tecnología todavía no sea capaz de suplir ese contacto personal, ese lenguaje no verbal. Y es verdad que el remoto nos está dando la oportunidad de poder tener pues mucha mayor concentración, poder tener mucha más disponibilidad en cuanto al tiempo de trabajo, ¿no? Sin perjuicio de que tenga también sus riesgos, ¿no? Una elevada concentración de sesiones, ¿no? A través de videoconferencias, ¿no? Acá casi vamos a una por cada media hora, cada hora, y eso puede afectar evidentemente no solamente a cuestiones cognitivas, ¿no? A cuestiones de cansancio mental, sino también de eficacia de las reuniones. Esta especie de telereunionitis también nos puede pasar factura, pero con carácter general la valoración es muy positiva. Lo que tenemos que intentar es conseguir que el mensaje del teletrabajo no se traduzca como una especie de amenaza, que en su momento también la nueva normativa parecía que esto iba a ser una especie de mal divino, ¿no? Aquello de eso salir gratis a las empresas, claro, Sí. si esto no sale gratis a las empresas, si en cuanto te equivoques tienes a la sanción, pues a lo mejor alguna empresa dice, bueno, me quedo con el modelo tradicional, y eso es malo para las empresas, es malo para el clima laboral y es malo para lo que demandan las personas. Si miramos estos datos por autonomías, ¿en qué autonomías hay más, en qué menos absentismo laboral? Bueno, históricamente la mayor concentración de absentismo por enfermedad común, sobre todo, aunque en algunos casos coincide con el accidente de trabajo, son las comunidades autónomas de la cornisa cantábrica, nos entendamos. País Vasco, Navarra, Cantabria, alguna comunidad del norte, aunque no tenga Castilla y León, por ejemplo, también. Algunas comunidades, como es el caso de las islas, en su momento tuvieron una mayor incidencia, pero luego se fue reconduciendo. Y en el caso de Cataluña, que históricamente no ha tenido un mal comportamiento, otra cosa es que Cataluña, como País Vasco, Navarra, tenga mayor presencia de la industria y eso en siniestralidad laboral pueda tener mayor tasa de incidencia, como se llama. No es la contingencia común, pero es verdad que después de la pandemia, después del COVID, ha habido un repunte que ha llevado a Cataluña a ocupar la segunda posición, lo cual no es habitual. Entonces, estamos profundizando para ver qué puede haber detrás de esto, si esto forma parte de esa especie de hastío, digamos, colectivo, ¿no? Del cual se habla tanto ahora, ¿no? Del hastío que tiene que ver en algunos países con la gran renuncia y en nuestro país tiene que ver a lo mejor con la gran resignación. Al final, detrás de muchas ausencias, donde realmente no hay una enfermedad invalidante, en muchas ocasiones lo que hay es un problema de desmotivación, y esto es otra fenomenología a la cual asistimos, además que no solamente en Cataluña, con carácter global, ¿no? Estamos ahora Sí. mismo pues, en ese debate, ¿no? Oye, ¿por qué tenemos poco menos de 3 millones de personas en desempleo cuando tenemos miles de puestos sin cubrir? Y además, los puestos sin cubrir no son solamente puestos de transportista, ¿no? O el sector de la construcción o la agricultura o la hostelería. Vemos que no se cubren puestos en el sector de la industria, en el sector de la construcción, con salarios siempre por encima de los 40.000 euros, y hay sectores, incluso la propia banca, en ciertos segmentos, llámese retail, les está costando muchísimo trabajo atraer talento, ¿no? Bueno, es una especie de revolución, es un nuevo escenario al que nos tenemos que preparar para ver cómo, entre comillas, combatirlo en el buen sentido. Seguramente tenemos que tocar la tecla que a cada persona le motiva, ¿no? A trabajar o a cambiar de trabajo, y en un caso será el salario, en otros casos será la flexibilidad o el teletrabajo, y en otros será, pues a lo mejor, las oportunidades de promoción, de carrera o de recualificación, ¿no? Ahora que hablábamos de estos, bueno, en general, ¿no? De lo que cuesta encontrar talento en prácticamente, es una cosa transversal, creo, en prácticamente todos los sectores. Si hablásemos de este absentismo laboral y lo hiciésemos por sectores, ¿en cuáles está habiendo más incidencia de esta cifra? Bueno, el absentismo siempre ha tenido mucha más incidencia en el sector servicios y en el sector industrial, pero sobre todo en servicios, por encima de la construcción o el sector agropecuario. En el sector industrial, en ocasiones tienes que ver con los complementos a la incapacidad temporal. Es decir, hay ciertos convenios colectivos que recogen complementos cuando una persona está de baja, y se puede dar la circunstancia, que de hecho se da, que una persona pues, sin trabajar que trabajando. Esto evidentemente era, ¿no? Una especie de debate que persona a persona toma decisión, ¿no? Es decir, ¿voy a trabajar o no voy a trabajar en función de mi responsabilidad, en función de mi solidaridad, compañeros y compañeras? Bueno, pues esto está ahí, en una parte. En otra parte, evidentemente, el absentismo tiene que ver, pues seguramente, con esa especie de mayor tensión en esta demanda. Es decir, en nuestro país existe el absentismo, explico, cuando crece la economía y hay más empleo,
empleo hay más absentismo y cuando hay crisis ocurre lo que más, en la que no, donde hay más desempleo hay menos absentismo, es decir, la gente cuida más el trabajo. Esto es normal, es un comportamiento humano, igual que en el resto del mundo, pues se da más ausencia o a menos ausencia cuando hay mayor cualificación académica o hay mayoría, que era un poco lo que refería, cuando los sistemas son más generosos, ¿no? Desde el punto de vista prestacional. Si uno sabe que estado de baja va a prácticamente cobrar lo mismo, pues evidentemente frente a países donde uno sabe que cuando no trabaja, pues la prestación le va a cubrir muy poco. Entonces, esta fenomenología yo creo que es un poco lo que subyace a este absentismo. Por un lado, el comportamiento humano, la tensión ahora mismo en el mercado de trabajo, este momento procíclico, de momento, primer semestre o primer trimestre o primer cuatrimestre, vamos a ver a partir de ahora cómo se comporta, y un segundo componente que puede tener que ver, como decía, con los complementos a la incapacidad temporal. Ahora que hablamos de incapacidad temporal, se ha añadido últimamente como nueva incapacidad la menstruación dolorosa. Eso lo habéis preguntado en la encuesta y creo que un 54% de las empresas dicen que bueno, toda esta incapacidad puede generar bastante incidencia en el número de bajas y de ausencias en puesto de trabajo. Es así, ¿no? Las empresas, sobre todo, lo que nos dicen en la encuesta, en primer lugar, que puede generar, evidentemente, mayor incidencia, digo desde el punto de vista objetivo, es decir, esta situación de ausencia o de incapacidad por una menstruación dolorosa ya existía, ya estaba en nuestra regulación. Lo que pasa que es verdad que esta nueva norma lo que hace es complementarla desde el primer día, es decir, en España o en cualquier territorio, cuando uno tiene una baja, normalmente los 3 primeros días no están cubiertos. Lo que pasa es que los colectivos pueden complementarlo en un porcentaje o incluso hasta el 100%. En el caso de esta baja, lo que se va a hacer es que desde el primer día se da cobertura. ¿Esto puede generar efectivamente una mayor incidencia? Seguramente lo puede hacer, pero lo que le preocupa a las empresas no es tanto eso. Yo creo que lo que les preocupa es la posible litigiosidad que pueda surgir de una norma que es claramente intrusiva. Es decir, al final, si me permite la expresión, se está echando una piedra en la mesa de los departamentos de recursos humanos, cuando usted haga un seguimiento o le ponga una situación donde la información evidentemente es privativa, confidencial de la persona trabajadora. Es decir, cómo hacer un seguimiento, cómo preguntar cuando realmente esa información no se puede preguntar, ¿no? Porque al final es información de la salud y además conforme a los datos, digamos, con una visibilidad y de una especial protección. Yo creo que eso es lo que les preocupa más a las empresas, que cuando una persona se le pregunte, pues, a efectos administrativos, si tiene que pagarse la prestación desde el día 1 o desde el día 4, va a tener que explicar que se debe una baja cuyo contenido o cuya razón de ser ya es información confidencial, ¿no? Y eso yo creo que es lo que más preocupa a las empresas, la posible litigiosidad y situaciones de tensión que se pueden dar y cómo se va a reaccionar, porque además todavía no sabemos cuál es la opinión de la Agencia de Protección de Datos, de la Inspección de Trabajo o de la propia representación de los trabajadores, ¿no? Javier, ¿cómo crees, viendo los datos, ¿no?, que tenemos de este primer trimestre del 2022, cómo crees que se irán evolucionando estas cifras? ¿Seguirán en repunte? ¿Se van a estabilizar? ¿Crees que volveremos a bajar en estas cifras de absentismo? ¿Cómo crees que irán evolucionando? Bueno, aquí no sé si decir aquello de susto o muerte, ¿no? Es decir, ojalá consiguiéramos, claro, reconducir la situación de las ausencias, pero ojalá no tenga que ser por una recesión económica, ¿no? Por una situación de crisis, ahora que en general se está hablando pues de la inflación, en qué momento se encuentra, en el que hay algún país que ya está al borde de la recesión, y cuando, como se suele decir, cuando hay algunos países que cuando estornudan, pues el resto cogemos la gripe, como se suele llamar, ¿no? Económicamente, ¿no? Sí. Si hay una situación difícil económica a la vuelta de verano, porque ahora estamos un poco en el momento feliz, ¿no?, de la contratación y de la afiliación. El próximo lunes veremos la afiliación, contratación y desempleo, que seguramente seguirán siendo buenos, pero ¿qué pasará después del verano? ¿Qué pasará si se multiplica, si se incrementa la inflación? ¿Qué pasará si países como Estados Unidos entran en recesión? Evidentemente bajará el absentismo si las personas al final, igual que las personas en nuestro país han consumido menos o empiezan a consumir menos, y esto también es un problema. Somos un país afortunadamente muy al consumo, es decir, cuando ahorramos, pero el ahorro también lo invertimos y eso es muy bueno para la economía, ¿no? Sí. Frente a ese crecimiento en L, ¿no? Que recordemos que hace no muchos años tenían países como Japón, Alemania, que es un problema cuando la gente ahorra tanto que no consume. Eso paraliza al final o minusvalora la demanda agregada, ¿no? Bueno, pues un poco yo creo que efectivamente que ojalá
podamos controlar el absentismo por una buena gestión de las personas y no tenga que venir por una crisis económica. Pues Javier, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa, por habernos comentado estos datos, me ha parecido muy, muy interesante y te esperamos en próximos programas haciendo seguimiento un poquito de vuestros informes que me parecen siempre muy, muy interesantes. Muchísimas gracias, Javier. Será un placer, gracias a vosotras. Buen día. Un saludo, adiós. Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades.